Sí, Ernesto, pues tenemos una entrevista, como habíamos comentado al principio, pues muy importante. Hemos estado dando seguimiento también de lo que ocurre en Argentina. Ya habíamos tenido pues el privilegio, porque nos parece un privilegio de entrevistar también al argentino, periodista y analista internacional y licenciado en historia, Martín Granovsky, que en un momento se estará también aquí conectando con nosotros, Ernesto, para hacer un análisis de lo que ocurrió pues este fin de semana en la toma de posesión de Javier Milei ya como presidente de Argentina, pues todos los símbolos, los mensajes que hubo, Ernesto, por ejemplo, pues ya nos estará diciendo él cómo se está conformando algunos de los o el gabinete, ¿no? Pero en particular el gabinete económico que nos ha llamado mucho la atención y también algunas acciones que ha hecho ya de manera inmediata Javier Milei. Y Ernesto, lo que estábamos siguiendo de manera directa en la toma de posesión, pues los intercambios que hubo ahí con varios presidentes que llegaron hasta la Casa Rosada en Argentina, pues para esta toma de posesión, Ernesto. Uf, sí, que si no, Violeta, y le vamos a estar ahorita en esta entrevista que ya vamos a iniciar, le vamos a estar presentando también, pues, quiénes son los integrantes del nuevo gabinete, del reducido gabinete, acotado gabinete, que entiendo que de 18 ministerios quedó en 9. Ya nos estará platicando ahorita el periodista Martín Gravinovsky, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros. Martín, muy buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Martín Granowski, de tomarnos nuevamente la llamada después de esto que hemos vivido en Argentina, que hicimos contacto, el primer contacto con usted una vez que fue el triunfo electoral de Javier Milei, que nos sorprendió a todos en el mundo, ¿no? Sobre todo lo que decíamos en aquel momento por las encuestas que no lo daban o en algunas no lo daban como ganador y que bueno, pensamos que Massa iba a triunfar. Y bueno, ahora pues estamos viviendo esta toma de posesión y pues queremos preguntarle pues cuál es su primer balance. Vemos algunos mensajes que se han mandado ya de lo que está por venir con el nombramiento, por ejemplo, ya ratificación de Caputo, de Luis Caputo al frente de Economía. Entonces, si nos quisiera hacer un primer balance de lo que han vivido este fin de semana con la toma de posesión. La toma de posesión tuvo una característica que fue la característica de Javier Milei en el último tramo de la campaña electoral, pero esta vez reforzada, reloaded, dirían los informáticos. ¿Qué es lo que se reforzó? Que Javier Milei dijo en un discurso muy parecido en un sentido al de Carlos Menem en 1989, Carlos Menem, que fue un gran amigo de Carlos Salinas de Gortari, para ubicar a quienes nos están viendo en la política mexicana también. México es distinto a la Argentina, pero eran políticas parecidas y políticos parecidos en un sentido. ¿Cuál es entonces, qué es lo que hizo Javier Milei ahora? Es decir, partió de una base que los economistas consideran falsa. La Argentina tiene una inflación muy alta. La Argentina tiene una inflación anualizada en los últimos 12 meses de alrededor del 160%. Es extremadamente alta y nadie puede negar sensatamente que no se puede vivir con esa inflación, tanto en términos económicos como en términos sociales y hasta psicológicos. Como decimos aquí, eso le rompe la cabeza a cualquiera. Esto es así. Ahora, mi ley partió de la base de decir lo siguiente, de decir, esto es un desastre, y este desastre nos va a llevar inexorablemente al 15.000% de inflación. Es decir, este desastre que dejó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, ministro de Economía, es un desastre inexorable, que esa es una de las características importantes del discurso de Asunción de Javier Milei, y entonces es inevitable que si no hacemos algo muy drástico, vamos al 15.000% de inflación. Bien, yo, Javier Milei, los voy a salvar, estoy haciendo una caricatura, un poquito, pero no demasiado. Yo, Javier Milei, los voy a salvar de esa catástrofe, de ese cataclismo, de ese apocalipsis. Ahora,
La forma de que yo los pueda salvar es que pasemos por una situación tremenda, un ajuste brutal. La palabra ajuste en general en la Argentina no se usa. La usó Menem en 1989, por eso lo digo. Ahora, había una hiperinflación en ese momento. Ahora hay una inflación altísima que no es lo mismo que una hiperinflación, es muy diferente. Entonces, la forma de salvarse de eso sería pasar por un tremendo ajuste. Ahora, ¿qué significa ajuste? Que eso es lo que se está discutiendo estos días, porque las medidas económicas todavía no están anunciadas, las medidas formales. Lo que se sabe es que va a ser, digamos, hay una parte que ya está pasando, la liberación de precios. Digo, si uno compró algún tipo de carne, no sé, milanesas, carne que se come mucho en la Argentina, digo, no sé cómo se dice en México, ¿qué es? Carne apanada, ¿no es Sí, cierto? Sería milanesas algo también. así. Milanesa, bien, Sí. milanesas. Voy a ser muy concreto. El viernes, 2 kilos serían 6.000 pesos de pollo, ¿no? No de carne, de vaca. 6.000 pesos. Ayer, en el mismo lugar, 8.000 pesos. ¿Qué pasó del viernes a hoy? Cambió el dólar, hay feriado bancario y cambiario. Feriado cambiario, sobre todo. ¿Cambió el dólar? No. ¿Cambiaron las importaciones? No. Lo que está viendo es lo que los economistas llaman pudorosamente sinceramiento de precios, y que es lo que exactamente lo que la gente sufre cuando va a comprar al comercio más cercano y no puede comprar lo que compraba antes. Esto ya viene pasando, esto está agudizado. Entonces, la primera parte del ajuste ya la estamos sintiendo. La primera parte es que el dinero alcanza hoy menos que la semana pasada. Y sabemos por los anuncios del presidente flamante Javier Milei que la semana que viene va a alcanzar muchísimo menos que hoy. Y que dentro de 3 meses vamos a vivir, digo, lo pongo en términos colectivos, los argentinos se van a hacer más miserables. Todo esto es ante la perspectiva, según mi ley, de que es inevitable pasar por este calvario para llegar finalmente a una situación, no sé si paradisíaca, pero a una situación más o menos normal en algún tiempo donde vuelva el crecimiento y donde la inflación baje. Ahora, ¿cuál es la novedad política en este sentido? Que hasta ahora, por lo menos, yo no me animo a hacer pronósticos, la verdad. Hasta ahora, la gente votó, diría que por primera vez en la historia argentina, por primera vez votó sabiendo en el balotaje, sabiendo o escuchando por lo menos, aunque no supiera técnicamente, escuchando algo que no era una mentira. Digo, en la última, Javier Milei fue cambiando algunos objetivos. Entonces, pregonaba la dolarización, no la pregona más. Pregonaba la desaparición del Banco Central, no la pregona más. Digamos, fue cambiando. Lo que no cambió es la perspectiva de la dureza. Y aún así fue votado. Y entonces uno se pregunta, y yo claro que no tengo respuestas todavía, ¿va a haber una reacción entre sus propios votantes, primero de desilusión y desencanto y luego de enojo, cuando no se pueda pagar la electricidad, el agua, la comida? Digo, y no hablo solo de la clase media, hablo especialmente de los sectores más humildes, porque además el voto de Javier Milei fue un voto socialmente transversal, con mucho peso en sectores jóvenes, sobre todo, pero fue un voto socialmente transversal, porque si no, en ningún país del mundo un candidato puede sacar en un balotaje el 55%. El 55% solo es posible si todos los sectores sociales y sobre todo los sectores populares votan a un candidato, si no es aritméticamente imposible por la composición social, especialmente de nuestras sociedades latinoamericanas. En México supongo que ocurriría lo mismo. Es así. Entonces, esto es como si los mexicanos, digo, ¿qué pasa si no pueden comprar ni una tortilla de maíz? ¿Qué pasaría? Bien, yo me lo pregunto, no tengo respuesta. ¿Se van a decepcionar? ¿Se van a enojar? ¿O van a esperar? Porque tal vez esperan. Y entonces viviremos un fenómeno político de un brutal ajuste, de una brutal transferencia de ingresos hacia sectores económicos muy altos, sobre todo sectores financieros, desde sectores productivos,
y veremos cómo se sale. Ahora, el problema es que en el medio, pase lo que pase en términos políticos, en el medio, en economía, como en la vida, es mucho más rápido destruir que construir. Entonces, en el gobierno conservador de Mauricio Macri, entre el 2015 y el 2019, desaparecieron 200.000 empresas pequeñas y medianas. Es muy difícil reconstituir eso. Cuando ya una empresa desapareció, si una empresa bajó sus ventas pero sigue existiendo, en la Argentina hay experiencia de lo que los economistas llaman rebote. Y entonces sobre la base de algo existente se puede recuperar la actividad, sobre todo teniendo en cuenta que si aumenta el consumo y hay capacidad ociosa, digo, bueno, hay capacidad de producir para ese consumo que ahora está de nuevo restaurado. Ahora, si esas empresas desaparecieron con la maquinaria, con sus empleados y dañaron el circuito productivo. Entonces lo que hicieron fue los, que los empleados que trabajaban en esas empresas dejaron de consumir y a veces los dueños dejaron de consumir. Y la Argentina, hablo de esto porque la Argentina tiene un entramado de pequeñas y medianas empresas muy sólido, sobre todo en algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires. El entramado es muy sólido y en la Argentina el 70% del empleo está generado por las pequeñas y medianas empresas. Entonces el riesgo es que, aun cuando haya, o cuando hubiera, no lo sabemos, cuando hubiera una desilusión respecto del presidente Javier Milei y hubiera un retroceso hacia posiciones menos conservadoras o menos ultraliberales, que eso es lo que estamos viviendo, eh, hay una parte que va a quedar destruida. Hay una parte que va a quedar destruida. Y ese nivel de destrucción se genera muy rápido, porque se genera con una baja drástica del consumo. Son perspectivas abiertas. Yo les pido disculpas si no estoy dando pronósticos certeros, pero es muy difícil dar pronósticos certeros en este momento. Ahora, lo que no es difícil es recurrir a la historia argentina y ver qué pasó en otros momentos con algunos fenómenos similares. No estamos en hiperinflación, estamos en inflación altísima. Ya vivimos periodos en la Argentina de inflación altísima, cuando fue la segunda parte del gobierno de Alfonsín en la restauración democrática entre 1983 y 1989. Bueno, Alfonsín terminó con una inflación altísima e incluso después con una hiperinflación. Y luego hubo otra hiperinflación en tiempo de Menem. Ya lo vivimos. Vivimos ese nivel de destrucción productiva. Sabemos lo que cuesta reconstruir un país y sabemos que algunas cosas no se reconstruyen nunca. Y una de las cosas que no se reconstruyen nunca, nunca es un decir, digo, nunca en el término de vida sensato de las mujeres, los hombres y sobre todo los jóvenes. No estoy hablando de dentro de 5 generaciones, tal vez sí. Ahora, el nivel de desarticulación social que genera este tipo de procesos es muy dañino en términos de, esto destruye mundos, destruye barrios, destruye sociabilidades, destruye familias, destruye relaciones humanas, destruye mundos productivos, destruye cultura. Todo eso es muy difícil de reconstruir. Y una parte de los afectados por esa destrucción siguen viviendo después en la desarticulación, en la marginación. Es algo que en la Argentina conocemos, porque, para ser muy claros, no estamos viviendo en un paraíso. La Argentina tiene, y justificadamente para los recursos de que dispone, más de un 40% de la población en situación de pobreza, en buena medida por la inflación alta. Es decir, yo no estoy diciendo que el gobierno de Alberto Fernández hizo todo lo que debía hacer y que la Argentina vive un paraíso. De ninguna manera. El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, del estado de Buenos Aires, que es el más grande de la Argentina, con el 37% de la población de la Argentina, que fue reelecto, peronista, Axel Kicillof, ayer hizo un discurso y él mismo dijo que a nivel nacional, primera vez que lo dice, faltó coraje, faltó justicia social, faltó igualdad. Son las 3 cosas que marcó, a pesar de reconocer, por supuesto, que la Argentina, como otros países, sufrió pandemia, sufrió las consecuencias de la guerra
desatada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y luego por una sequía, la sequía más grande del último siglo que vivió la Argentina, que representó una pérdida de 20.000 millones de dólares de exportaciones en el último año. Fueron tres plagas, fueron tres plagas. A estas plagas, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, reelecto, les agregó otras plagas que fueron la justicia, la falta de igualdad y la falta de coraje en el avance hacia mayores niveles de justicia social. Gracias, gracias Martín. Martín, bueno, Argentina nos podría llevar el día entero porque hay un montón de temas que, pues claro que nos brincan y hay mucha preocupación en estos ajustes también del gabinete y además del anuncio de este ajuste del 5% al Producto Interno Bruto, que será absorbido ese 5% en su totalidad por el Estado de Argentina. Eh, claro que uno ve esos escenarios y por tanto pues habrá un ajuste a los programas sociales. Vemos este que le llaman megaministerio ahora, que le llaman de capital humano, que quedó estos ministerios de educación, trabajo y desarrollo social, pues que quedaron a manos manejado por una señora que se llama Sandra Potovelo, periodista y Beto Velo, sí. Potovelo, periodista y productora de TV, y bueno, hay otros antecedentes ahí. Claro que genera preocupación, además, ver que en el Ministerio de Seguridad quedó Patricia Bullrich, que ya estuvo también en ese mismo cargo con Mauricio Macri y que se prevé. Entonces, por tanto, cuando uno ve el escenario de este ajuste al Producto Interno Bruto y quién va a terminar pagando eso y alguien de mano dura, pues se prevé protestas. ¿Cuál es cómo estás calibrando esto que sucede ahí abajo? Porque se habla de la gente que votó por Javier Milei, pero está todo ese contingente que no votó por Javier Milei y que también va a ser fuertemente impactado. Así es, y el que no votó es alto porque es un 45% también. Justamente es una de las cosas de las que ayer hablaba, yo recién lo mencioné al gobernador de la provincia de Buenos Aires, reelecto para un segundo mandato de 4 años, Axel Kicillof, peronista, y decía, en realidad en esta provincia nos eligieron a nosotros, decía él. Así que en esta provincia eligieron la justicia social y vamos, y decía él, ustedes saben que Milei hizo la campaña con una motosierra, diciendo que con esa motosierra iba a cortar el gasto público y que mágicamente, eso no decía él, lo digo yo, que mágicamente el recorte del gasto público iba a generar una menor necesidad de emisión fiscal y eso iba a terminar con la inflación. Bien, motosierra para los gastos. Y lo que decía Axel Kicillof ayer era justamente que no hay salud pública, educación pública, sobre todo en algunos lugares donde solo hay presencia del Estado, con motosierra. La motosierra no genera ni salud pública ni educación pública, que son dos tradiciones muy fuertes en la Argentina, por otra parte. Y tampoco genera obras de infraestructura. Digo, en cuanto, digo, yendo a tu pregunta, es un escenario que todos estamos no analizando porque no pasó todavía, pero viendo qué pasa. Digo, ¿qué pasa si hay... A ver, yo traduzco tu pregunta a ver si la interpreté bien. Va a haber protesta social, agrego, va a haber protesta sindical. En la Argentina los sindicatos son fuertes y el nivel de sindicalización es alto, o puede haber protesta social y protesta sindical, y entonces la calle puede convertirse en un lugar peligroso porque hay una experiencia de mano dura por parte de una ministra, Patricia Bullrich, que ya fue ministra de Seguridad con Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019. Hasta ahora, digo, eso es posible. Yo no sé qué va a pasar porque no pasó todavía, pero es Sí. posible y es un escenario. Ahora, una de las cosas que aprovecho para comentarles es que esto está siendo analizado por los sindicatos y los movimientos sociales. Y lo que hay por ahora es una actitud de prudencia y es, dentro de esa actitud de prudencia, una decisión de
no salir de a poquitos, tener mucho cuidado con la desorganización y tener mucho cuidado con el número. ¿Esto qué quiere decir? Que 100 personas en la calle tal vez puedan ser vulnerables. Cientos de miles son menos vulnerables por más disposición a la represión que haya, si es que hay disposición a la represión. Yo de los antecedentes diría que sí. Veremos qué pasa en el futuro, yo no me anticipo a esto. Lo que sí hay es una decisión política de, primero, esperar los anuncios concretos, después analizar uno por uno y después empezar a ver medidas de coordinación y de protesta. Hay una discusión inclusive sobre una palabra que es muy argentina, que es la palabra resistencia, y dentro del peronismo algunos hablan de resistencia y otros hablan de que en lugar de resistencia hay que construir la oposición porque no es que es una minoría aplastada por una dictadura. No estamos en dictadura en la Argentina. Y entonces quizás, dicen los que están en contra de utilizar el concepto de resistencia, lo que estamos haciendo, si nosotros también usamos eso, nosotros digo, que el espacio de la oposición a mi ley, es convalidar o naturalizar que ya las políticas son arrolladoras y que además serán represivas. Y entonces el llamado es, o el analizar esto y no naturalizarlo, porque si no se estaría en presencia de una profecía autocumplida, se estaría ayudando a que esa profecía se convierta en una profecía autocumplida, en lugar de ocupar los espacios que pueden ser ocupados. Hay espacios institucionales y hay espacios en la calle. Digo, los institucionales son resortes en el Congreso de la Nación, resortes sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y además una reorganización de ese 45% que votó a Sergio Massa en el balotaje, a pesar de una inflación que en ese momento estaba en el 140%. Es decir, que si a pesar de que tan alta, 45% que no estamos en una situación igual a cero. Ahora, hay otro tema que a mí me gustaría incorporar, si ustedes me permiten, que se está discutiendo dentro del peronismo, dentro de los sectores progresistas, que es, ¿han tenido la suficiente escucha? ¿Han tenido el suficiente análisis? ¿Realmente fue tan sorpresivo el fenómeno de la adhesión de Milei entre primeros votantes? En la Argentina es obligatorio votar desde los 18 años, pero es optativo votar desde los 16 años. ¿Realmente no se veía venir este fenómeno? Porque, por ejemplo, docentes de las escuelas secundarias venían viendo un fenómeno que por un lado era de identificación con Javier Milei, de repudio a lo que él llama la política contra la casta, que serían los dirigentes políticos, excluyéndose, por supuesto, aunque Javier Milei y Victoria Villarroel son diputados desde el 2021. Pero bueno, ese discurso prendió. ¿Por qué prendió ese discurso? ¿Qué caldo hay como para que eso prenda? Porque para eso tienen que existir condiciones sociales, yo hablaba antes de la desarticulación, y además tiene que existir una ausencia de protagonismo o de creatividad e inteligencia, en todo caso, del peronismo en sectores sociales que tradicionalmente votaron por el movimiento peronista. Algo falló, algo no se escuchó, algún fenómeno social profundo no fue tenido en cuenta. Me parece que ese es uno de los desafíos como para no solo entender desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista analítico, sino para poder construir una oposición a Javier Milei que sea una oposición que tenga en cuenta la realidad y que entienda, lo cual no quiere decir estar de acuerdo, entender no es estar de acuerdo, pero sin entender en política no se hace nada, que entienda la realidad en la que estamos viviendo y por qué llegamos a esto.
Pues muchísimas gracias, Martín Granovsky. Pues esto nos realmente nos mueve, no se veía venir y decimos que hay que vernos en espejo en las diferentes realidades de América Latina de lo que ha ocurrido también ahí en Argentina con otros contextos, pero que finalmente pues se pueden ir gestando este tipo de personajes en sectores, como usted decía, pues muy, muy jóvenes, que bueno, pues que en algún sentido conectan, que bueno, nos queda ahí la duda por qué conectan, pero conectan frente a una situación complicada en términos económicos, como se estaba viviendo y como se está viviendo en Argentina. La última pregunta, porque se nos está terminando el tiempo. Ya hemos oído mucho en el discurso de Javier Milei de la toma de posesión de la estanflación, que viene este escenario de estancamiento con inflación. Y bueno, y hoy día está señalando pues que hará lo imposible por evitar esta catástrofe de una hiperinflación en Argentina, pero ¿cómo evitarla? Y que eso es algo que teníamos la duda nombrando a Luis Caputo como parte responsable del sector económico, del el Ministerio de Economía. ¿Cómo evitarlo si también él es parte de esta catástrofe que se está viviendo hoy económica hoy en Argentina? Diría, te agrego, Violeta, que no solo es parte, sino que fue parte. Caputo fue ministro de Financiamiento de Mauricio Macri y fue presidente del Banco Central. Es, Caputo es responsable, no lo digo penalmente, hablo políticamente, sí, de algo que cambió la Argentina y que volvió a empeorarla, que es lo siguiente. En el 2005, Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, los dos presidentes en paralelo en Brasil y la Argentina, decidieron coordinar y desconectar a la Argentina y a Brasil del Fondo Monetario Internacional. Los dos países, a fines del 2005, pagaron sus deudas con el Fondo Monetario Internacional. Esto tenía dos objetivos. Uno era la desconexión financiera y otro era la desconexión de la política económica, es sacarse de encima al comisario político de la economía. Lo que hizo Macri con Caputo y con su ministro de Economía de entonces, Nicolás Dujovne, fue reconectar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y significó la vuelta de esas dos cosas. La vuelta de la condena de la deuda externa, deuda eterna entonces, volvió a ser deuda eterna por un lado, y por otro lado, como dijo una vez, a mí me lo explicó un ministro de Economía de Duhalde y de Kirchner, Roberto Lavagna, un hombre muy respetado, y me dijo, Martín, el Fondo Monetario Internacional en la Argentina tiene una característica, histeriza a la gente, la pone histérica, porque si yo te estoy diciendo todo el tiempo, Violeta vas mal, Violeta vas mal, Violeta vas mal, tenés que hacer esto, y te lo digo cada 2 minutos, vos te vas a poner nerviosa, vas a cometer furcios por televisión, no vas a saber qué preguntar, no vas a saber qué pensar, entonces vos me tenés que decir, déjame tranquila, déjame hacer mi trabajo, yo sé hacer mi trabajo. La desconexión fue que los dos países pudieran desarrollar políticas económicas autónomas. La reconexión fue perder esa autonomía y además entrar en un proceso que es muy parecido al de adicción a la drogadura, porque hace falta más drogadura porque el organismo precisa más. Y entonces salir pasa a ser prácticamente imposible o cada vez más difícil. Bien, la drogadura es la drogadura de los capitales y el endeudamiento. Sobre todo cuando en algún momento se termina la posibilidad de endeudarse y la posibilidad de tomar préstamos. Entonces se pasa a otra drogadura y después a otra drogadura y después a otra más dura todavía. Bueno, uno ya sabe lo que pasa con las adicciones graves. Que si son difíciles de tratar en individuos, son más difíciles de tratar en economía. Y aquí la adicción es a la especulación financiera y a los capitales golondrina. Caputo, además, Luis Toto Caputo, actual ministro de Economía, llegó al gobierno de Macri después de ser operador de mesas de dinero de esos capitales financieros. Es decir, no es un tecnócrata, venía de manejar la mesa de dinero del Deutsche Bank en la Argentina y de ser presidente del Deutsche Bank en la Argentina. Caputo no es un marginal, Caputo pertenece al corazón del sistema financiero y de los manejos del sistema financiero. Pues vaya, vaya tremendo escenario que se avecina y pues te queremos agradecer, Martín, que nos hayas tomado otra vez como siempre la llamada y nada más esta preocupación
Además, porque a la hora que uno veía los videos en la toma de posesión de Javier Milei y avisándoles que venían los tiempos duros y avisándoles del ajuste al Producto Interno Bruto y la gente aplaudiendo y diciendo no estás solo, no estás solo, y pues uno podía ver esa imagen difícil de entender, pero que hacía pensar, retomando la pregunta que te decía hace un rato, que pueda haber un riesgo. Por eso nos parece bien interesante esto que nos compartes, qué está pensando la izquierda, las corrientes opositoras a Javier Milei, y esta decisión de la prudencia, porque vemos también que hay un riesgo de que pudiera haber algún tipo de provocación o confrontación entre la propia población, que después de ver estos videos, pues claro que uno dice, pues hay que tener mucho cuidado ahí, y que se puedan estar presenciando algunas escenas que nunca en la historia de Argentina posiblemente se hayan visto. Así que nada más, pues te agradecemos mucho, y una reflexión final de un minuto, ¿con qué cerrarías? Yo cerraría diciendo una cosa, tomando lo que ustedes acaban de decir. En los últimos días, muchos de nosotros, los que tenemos relación, yo tengo amigos en el gobierno brasileño, eh, durante mucho tiempo, yo seguí el tema de Brasil, eh, y en Brasil empecé a recibir, primero, ánimo, fuerza, digo, de amigos brasileños. Algunos de ellos, de nuevo, son funcionarios del gobierno de Lula en este momento. Ánimo, fuerza. Y después los mensajes eran: nosotros sabemos, hemos pasado por algo parecido, los vamos a ayudar, estamos con ustedes. Lo que quiero decir es que estos fenómenos son raros, pero no tanto, porque Brasil acaba de vivir 4 años de Jair Bolsonaro. Y el propio Lula, que evidentemente era el único que podía ganarle a Bolsonaro, y eso explica por qué había sido proscripto y carcelado antes, el propio Lula le ganó a Bolsonaro en el balotaje por muy pocos puntos de diferencia. Quiere decir que si no analizamos a fondo estos fenómenos de fascinación de masas, no marginales, de fascinación de masas por líderes que terminan perjudicando su propia vida cotidiana, podríamos hacer una simplificación y entonces decimos, bueno, son masoquistas. Si nos quedamos contentos con eso, allá nosotros. Yo no me quedo conforme con eso. Yo quiero saber, entender y corregir las tres cosas. Digo, esto no es obligatorio. Yo me siento en una función analítica, periodística, y con un compromiso para que las cosas mejoren en la Argentina, o que por lo menos ahora empeoren lo menos posible. Pero me parece que uno de los elementos es no pensar que estas situaciones son imposibles o excepcionales históricamente, porque lo acabamos de vivir en Brasil durante 4 años, y me parece que de eso tenemos mucho que aprender. Que aprender para superarlo, y para aprender para que esta situación, o para que esta actitud de prudencia se convierta, a ver, ¿cómo lo diré? Una prudencia activa. Es decir, prudencia es tengamos cuidado, pero no es no hagamos nada. Sí, sí, Prudencia no es no salgamos a persuadir. Me parece que tal vez una de las fallas fue la falla de la persuasión. No importa el soporte, la persuasión puede ser conversando como estamos conversando ahora, puede ser cara a cara, puede ser en redes sociales, puede ser en programas de televisión. Lo que me parece es que del campo peronista, kirchnerista o progresista, hemos dado muchas cosas por sabidas y por hechas, y no pensamos, por ejemplo, que debemos volver a contar la historia de la dictadura, la historia de los desaparecidos, que hay que contarla permanentemente, y hay que contarla de manera distinta, adaptada a las nuevas subjetividades, como dice mi amiga Emilce Moller, que es una sabia y que además fue una sobreviviente de los campos de concentración. Ella dice una cosa que a mí me quedó grabada, que es: nos tomó el estupor porque no estábamos acostumbrados a discutir con la extrema derecha. Y resulta que ahora tenemos que discutir con la extrema derecha, que tiene votos
no es la extrema derecha de las dictaduras. Y entonces hay allí una subjetividad a la que debemos dirigirnos, no de manera demagógica, no para decir estoy de acuerdo cuando no estoy de acuerdo, no para reivindicar la dictadura o caer en el negacionismo en cualquiera de las dos actitudes, sino para recontar la historia y relacionarla con la actualidad. Si no hacemos eso, nos vamos a caer en la abstracción. Y la abstracción no genera ninguna política concreta y ninguna mejora de las condiciones de vida de la población. Muchas gracias, Martín Granovsky, argentino, periodista, analista internacional y licenciado en historia. Pues estaremos buscándolo otra vez hacia las próximas semanas y a ver cómo va pues, escenario en Argentina. Nos queda pues esto muy claro, no es la derecha de las dictaduras, pero también es una derecha que ya nos está diciendo aquí con Luis Caputo que pertenece al sistema financiero internacional. Así es que bueno, pues estaremos pendiente. Un fuerte abrazo y pues toda nuestra solidaridad, aunque ya nos explicó ahorita, ya nos dijo que también eso lo dicen sus compañeros desde Brasil, pero nosotros también desde acá un fuerte, fuerte abrazo a usted y a todo el pueblo argentino. Gracias, Violeta, un abrazo para ustedes, un gusto hablar con ustedes nuevamente. Gracias, un fuerte abrazo. Pues Gracias. gracias, muy amable. Sí, es extraordinaria la mirada y el análisis de Martín Violeta. Es un privilegio tener pues una lectura tan seria, tan aguda y tan sensible a la vez. Así que pues estaremos dándole guerra nuevamente en otro momento a Martín Gravinovsky, a quien le agradecemos que nos haya tomado nuevamente la llamada, Violeta. Sí, Ernesto, dices y como decíamos al principio, pues sí, es un privilegio contar con este análisis, así es que le agradecemos mucho y esperamos que nos siga tomando la llamada, pues para aquí entender también como pueblo mexicano lo que está ocurriendo y sobre todo lo que decíamos, Ernesto, pues vernos en espejo. A mí me llama mucho la atención lo que ha comentado, cómo esto no se veía venir y en el sector, pues de los 16 años, decía, de esta parte de la secundaria pues finalmente se empezó a ver una identificación con esta figura de Javier Milei y bueno, como él dice, el triunfo viene por varias partes, de varios sectores, pero en este sector identificado con este discurso pues de la libertad aparentemente y bueno, eso también tenemos que tenerlo en cuenta en otras latitudes latinoamericanas y no dejaremos de insistir en eso, Ernesto. Y esta otra parte que señalaba Violeta también de la medida de la resistencia, es decir, si vas a protestar, si no vas a protestar, cuándo, cómo, de qué forma, de qué manera, en la que también pues estos sectores de oposición pues puedan resistir y puedan no estar en riesgo. Hay que ver, hay mucho que se va a estar moviendo. Entiendo la parte, dice, hay cosas que no sabemos efectivamente y que tendrán que ir midiendo. Así que pues vamos a darle seguimiento a lo que sucede en esta realidad que vive el pueblo de Argentina.